Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a esta gran conversación que estamos impulsando aquí en la 4TV. Hoy nos acompaña una compañera que nos va a platicar sobre temas que a todos nos involucran en todas partes del mundo, todo el tiempo, que es la muerte. Nuestra compañera es Verónica Zamora. Ella es psicóloga, desde hace muchos años ha trabajado temas de educación y se ha involucrado desde hace aproximadamente 5 años en su investigación independiente en temas de la muerte en contacto con la religiosidad y las identidades culturales. Ahora ella está desarrollando una investigación sobre la muerte digna y sobre las diferentes ritualidades de la muerte para la Escuela Nacional de Antropología e Historia, desarrollando una maestría en la línea de investigación de ciencias antropológicas. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. No, gracias a ti por darte el tiempo de venir con nosotros y ayudarnos a entender un poquito de qué va tu investigación y de qué va todo el tema de la muerte digna. Pero antes, para entender tu historia, para saber tu punto de vista, platícanos un poquito del trabajo que has desarrollado desde tu formación psicológica y en la parte educativa. Ok, bueno, la psicología tiene la gran virtud de que te permite incursionar en todas las áreas de la vida, desde la educación hasta el desarrollo personal, la psicología social, que te permite comprender procesos culturales, procesos sociales. Entonces, bueno, yo desde que estudié la carrera me interesé mucho por el tema de la muerte y la religión. De hecho, mi tesis de licenciatura es sobre la manera en cómo la religión católica y su concepción acerca de la muerte interviene o influye en la identidad que van generando las personas que crecen siendo católicas. La vida me llevó por otro rumbo, que es el área educativa, y trabajé muchos años en educación especial, donde pues bueno, ves realidades, ¿no? Que tiene que ver pues con discapacidades, pero también con la desigualdad social, ¿no? Que hay hacia ciertos sectores de la población que son vulnerados por este sistema en el que vivimos. Y bueno, pues ahí he trabajado mucho tiempo con alumnos que por diversas circunstancias no logran acceder al derecho a la educación. Entonces, la educación es un sistema que te habla mucho de derechos, ¿no? Claro. Y bueno, de esta vinculación con todo el contexto social y cultural, ¿no? Después igual intenté como regresar a mis intereses originales, ¿no? Que eran la religión y la muerte. Empecé como a involucrarme en espacios académicos. Soy muy autogestiva, o sea, yo bueno, me pongo a leer, me pongo a investigar. Claro. Hice por ahí algunas publicaciones y finalmente decidí como que quería formalizar mi formación en esa área. Y bueno, concursé para entrar a la maestría en Ciencias Antropológicas en la ENA. Pues bueno, ahí estoy desarrollando una investigación sobre muerte y religión, ¿no? Y en el origen de tu reflexión, ¿qué es lo que te lleva a pensar en estos dos elementos tan poderosos para la cultura, ¿no? Para la humanidad en su conjunto, ¿no? No hay cultura en la historia de la humanidad ni en la actualidad que no tenga un acercamiento, ¿no? religioso y con la muerte, ¿no? Su concepción religiosa, su concepción de la muerte. O sea, ¿qué es lo que te inclina a meterte en ese universo tan vasto? Pues creo que es eso. Es justamente eso, pensar y experiencias de vida que también uno va teniendo, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, ¿no? Justamente vas viendo que una realidad que a todos nos toca es la muerte. La muerte de las personas que nos rodean, la muerte a nivel social, ¿no? Con estas realidades
que vivimos, ¿no? De violencia, de desigualdad, pero también la preocupación por tu propia muerte, la reflexión sobre tu propia muerte. Entonces, pues bueno, es ver que es una temática, una circunstancia que nos envuelve todos los días, ¿no? Y entonces es como reflexionar sobre eso. Y la religión lo mismo, ¿no? Yo crecí en un contexto católico, ¿no? Donde también la propia reflexión de lo que observas alrededor te lleva a cuestionarte cosas, ¿no? Y reflexionar respecto a cómo esa educación que tuve influyó en quién era yo y si yo quería, ¿no? Dirigirme o dirigir mi vida en función de eso que me enseñaron o si deseaba romper con eso. Entonces creo que son dos temas que pues bueno, me tocaron o me han tocado personalmente, pero que a la vez creo que nos toca a todo mundo, ya sea que eres creyente o que no lo seas. De todas formas, son situaciones que te tocan, ¿no? Claro. Tú publicaste hace poco un artículo en una revista del Instituto Nacional de Antropología e Historia y sobre las identidades, sobre la muerte en el Día de Muertos en Mixquic. ¿De qué va ese artículo? Ese artículo es un artículo que yo le tengo mucho cariño porque habla primero de una tradición como muy mexicana, ¿no? Que es el Día de Muertos. En un lugar, ¿no? Que mucho de su identidad se crea a partir de sus celebraciones en torno al Día de Muertos. Pero también esa identidad, esa cosmovisión alrededor del Día de Muertos también permea la identidad de individuos en lo particular. Entonces, este artículo está publicado en una revista, en un dossier que habla sobre fronteras. Entonces, mi propuesta es que las fronteras, fronteras no solamente físicas, sino fronteras sociales, fronteras psicológicas, nos ayudan a configurar nuestra propia identidad. O sea, nuestra delimitación. Exacto, exacto. Entonces, a través de entrevistas, ahí planteo cómo una frontera, digamos, simbólica de decir yo soy de Mixquic y tú no eres de Mixquic, ¿no? Cómo esa frontera, esa diferenciación de mí como individuo, de mí como comunidad, me hace fortalecer esta idea de lo que soy, de quién soy, ¿no? Entonces es un artículo muy interesante, es muy sencillo, pero muy interesante respecto a cómo estas situaciones como muy particulares y al diferenciarnos de los otros nos hace construir, ¿no? nuestra identidad. Y el pueblo de Mixquic se diferencia de otros pueblos por su forma, seguramente por muchas otras cosas, pero una que todo el mundo hemos visto, por lo menos si nos asomamos tantito, su forma de celebrar, su forma de ritualizar el Día de Muertos en particular. Creo que es como el más mediático quizás, ¿no? Como que el que más popularidad tiene. Ajá. Llegan, no sé, miles, cientos de miles de personas, ¿no? Cada año. Pero dentro de la Ciudad de México encuentras otros espacios, Xochimilco, por ejemplo, ¿no? Algunos pueblos de Tlalpan, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, es como el más conocido. Y de hecho en el interior de la República pues hay un montón, ¿no? Un montón de formas distintas de celebrar, conmemorar el Día de Muertos y de procesar la muerte. Hay una particularidad en la forma en que se procesa la idea de la muerte, esa experiencia vital en nuestro país en comparación con el mundo. ¿Te has comparado eso o más o menos somos similares? Y nos gusta a nosotros decir que somos muy únicos. Yo creo que obviamente tenemos particularidades, ¿no? Pero
Pues sí, ya tú lo decías, o sea, todas las civilizaciones, todas las culturas tienen una idea particular sobre la muerte y eso moviliza cosas, moviliza rituales, moviliza arquitectura, ¿no? Moviliza muchas cosas. El caso particular de México, bueno, es difícil también como pensar en una homogeneidad, claro, ¿no? Pero hay un libro muy bueno, a mí me gusta mucho también, que lo editó, no sé, como hace a lo mejor 10 años, Conaculta, todavía existía Conaculta, que habla sobre las festividades de Día de Muertos en los pueblos indígenas de México. Es muy bonito y pues bueno, hay una diversidad en la manera de comprenderla, pero digamos si intentamos como descubrir elementos clave, una es que se tiene la idea de que las ánimas, ¿no?, de nuestros ancestros regresan en cierto periodo de tiempo, no precisamente un día o 2 días, pueden ser todo un periodo como un poco más prolongado, pero bueno, regresan a convivir con nosotros, ¿no? Y bueno, hay que ofrecerles, ¿no?, algo, así como en México sí existe mucho la cultura de que si llegan a visitarte a tu casa, pues los tratas muy bien, ¿no? Les das de comer, los recibes bien. Pues así se recibe a los muertos, ¿no? Con ofrendas, con algunos carnavales, también hay unos carnavales muy, muy bonitos. Y algo también importante es como la dinámica colectiva que se crea alrededor del Día de Muertos, ¿no? Por ejemplo, en Morelos, desde antes de que vaya a ser la fecha de Día de Muertos, hacen como trueques, ¿no? Sobre los elementos que va a contener la ofrenda. A lo mejor hacen el trueque de flor de cempasúchil con pan. Con pan, como con cosas que las familias producen, ¿no? Y hacen el trueque para sus ofrendas. Entonces también dinamiza procesos sociales, procesos culturales. Hay no hay como un acuerdo común acerca del origen del Día de Muertos, ¿no? Sí. Hay quienes dicen que tiene origen o raíces prehispánicas, hay quienes dicen que no, que es una producción colonial, e incluso hay quienes dicen que incluso es una producción posterior, ¿no?, de la posrevolución, por ejemplo, cuando se buscaba como fortalecer la identidad nacional. Entonces, la particularidad para mí de México, volviendo a tu pregunta, es que yo sí le veo como ciertos pisos de momentos históricos, así como cuando uno va al centro y encuentras representaciones de una época prehispánica y junto o encima hay una representación de nuestra etapa colonial, pero después encuentras un edificio así súper moderno. Creo que así es nuestra cultura, ¿no? Son distintos pisos, distintos elementos de nuestra historia que no ha desaparecido, nuestra herencia prehispánica, ¿no? La herencia colonial obviamente, ¿no?, sigue, ¿no?, y se va como alimentando también de nuevas ideas que surgen en México, en el mundo, alrededor de la muerte. Sí, y ahora que decías de estas herencias prehispánicas, justamente para ir a la siguiente parte de la charla, a mí me interesa mucho cómo tú abordabas también en otro texto que escribiste una discusión sobre la idea de la muerte y cómo ha cambiado la idea de la muerte justo desde las culturas prehispánicas, cómo se transformó por el proceso de colonización y cómo ahora vivimos una especie de abigarramiento de la idea de la muerte, pero donde priva mucho la idea católica de la muerte, ¿no? Que es como la que se impuso vía colonización, pero es como la que trata todavía de imponerse por otras vías, ¿no? Y ahí había una reflexión muy interesante de tu parte
sobre el tema de una especie de autocrítica a lo colonial, ¿no? En la idea de la muerte. Como que había que ir buscando una idea de la muerte que nos ayudara a liberarnos también de la idea colonizada de la muerte. No sé si te entendí mal. No, sí, lo comprendiste muy bien lo que intentaba yo decir, ¿no? Soy buen alumno, entonces. En ese trabajo, que también lo disfruté mucho porque me llevó a profundizar en la idea de la muerte prehispánica, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que resaltaría de la idea de la muerte en la cultura mexica, ¿no? Que es, digamos, como de la que además hay como más referentes históricos, ¿no? Es que la muerte se basaba como en principios de la agricultura, o sea, eran pueblos agrícolas, ¿no? Entonces, esa visión del mundo desde un arquetipo agrícola permeaba la manera en cómo veían la muerte. Entonces, la muerte era como la vida y la muerte era como el ciclo de vida del maíz, ¿no? Entonces, el maíz es un elemento vivo que para poder dar continuidad a la especie, ¿no? y a la humanidad misma, tiene que morir, ¿no? O sea, no puede, un maíz, una mata de maíz nunca va a nacer pero no va a nacer de una semilla viva o de un elemento vivo. Tiene que ser un elemento muerto, el que se entierra, ¿no? Para que crezca el maíz. Entonces, esta idea de muerte era lo que permeaba, era un ciclo de vida, muerte, donde la muerte no era precisamente una tragedia, no, era una cosa natural que tenía que suceder para que la humanidad misma pudiera prevalecer, ¿no? Y la relación con la tierra, así como el maíz, la semilla del maíz se entierra en la tierra para que crezca una mata, así el cuerpo de las personas tenían que introducirse a la tierra porque la tierra era el elemento de vida. Entonces lo que planteo yo es como esta diferencia radical con la visión católica de la muerte, ¿no? que llegó a imponerse, ¿no? como parte de los elementos ideológicos de un proceso de colonización, ¿no? O sea, la colonización jamás habría podido haber sido completa, ¿no? Como estructura de poder si no se hubiera incidido en esta parte ideológica, ¿no? Religiosa y sobre la muerte. Entonces, para el catolicismo, sobre todo para el catolicismo de ese tiempo, ¿no? que era mucho más radical, digamos, la muerte era resultado de un pecado de la humanidad y tenías que comportarte en tu vida de manera, pues bueno, como lo planteaba la Iglesia católica. Si no te comportabas de esa forma, al morir te ibas a ir al infierno, ¿no? Y pues bueno, el infierno implicaba tormento eterno. Es decir, es una visión moral sobre la muerte cuando antes no había ninguna visión moral, ¿no? Era una visión natural sobre la muerte. Entonces yo planteo ahí como la pérdida de que hubo un epistemicidio, o sea, hubo una ruptura o más bien una opresión hacia maneras distintas de ver la muerte que no sé hasta dónde se hayan perdido. Pero con ese epistemicidio se obliga o se provoca que veamos la muerte de manera más natural, como un proceso justamente natural, pero también que lleva a ver, a conformar una relación con la tierra distinta, ¿no? Porque la tierra era productora de la vida, ¿no? Entonces, al separar la muerte de esa noción, tu relación con la tierra ya no es la misma, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues bueno, ahí planteo pues como
lo importante que sería como recuperar esas raíces en la cosmovisión, ¿no? que alguna vez existió aquí, ¿no? Y que yo creo que sí, que de alguna manera existe. Yo sí he encontrado dentro de la Ciudad de México, por ejemplo, que cuando entierran a una persona, colocan en su ataúd ciertos elementos, por ejemplo, agua, varitas, con esta idea de que la persona que muere va a llevar un trayecto hacia algún lugar. Esa es una noción prehispánica. Uh-huh. Entonces, por supuesto que todavía, ¿no?, continuamos teniendo esas nociones, pero que si lo hiciéramos de manera mucho más consciente, mucho más intencionada de regresar a repensar, ¿no?, esas otras maneras de ver la muerte, creo que nos enriquecería mucho como cultura, impactaría nuestra identidad, ¿no?, que mira demasiado hacia otros lugares en lugar de mirar hacia lo nuestro, ¿no?, a lo que tenemos y que es muy rico, ¿no? Y hasta yo pienso filosóficamente esta manera de ver la muerte nos enriquecería muchísimo. Sí, y nos ayudaría a entender digamos, si la vida la entendemos como una vida digna, si regresamos reflexionando a entender la vida y, por ejemplo, el elemento de la tierra, ¿no?, como un elemento vivo, como un elemento integrante de nuestra existencia y no como un objeto que podemos utilizar y no incluso no como una mercancía, ¿no?, sino como parte de la vida misma y que pues más nos vale respetarla, ¿no?, porque si no la vida no va a ser tan digna, ¿no? Entonces, este elemento de vivir una vida digna, que además está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho humano a una vida digna, viene vinculado al derecho humano a una muerte digna, ¿no? Pero el debate sobre la muerte digna todavía está muy ensombrecido por una visión de la muerte, que es la visión hegemónica católica, ¿no? Entonces, tu propuesta es que reflexionemos sobre la muerte más profundamente para que logremos desmontar esa visión hegemónica. Sí. Sí, bueno, creo que esta negativa hacia reconocer la muerte digna, pero más allá de la muerte digna, los medios para alcanzarla, que creo que es ahí donde está el gran debate. O sea, todos podríamos estar de acuerdo en que la muerte digna es un derecho. Exacto. Todos estamos de acuerdo en eso. En lo que no estamos de acuerdo. ¿Cómo lo instrumentalizamos? Así es. Ajá. Ahí está el debate. Es el tema. ¿No? Es si una persona tiene derecho a decidir cuándo y cómo termina con su vida, ¿no? Entonces, obviamente, detrás de nuestra opinión que podamos tener, están involucrados creencias religiosas muchas veces, ¿no?, nuestros propios valores. Y pues bueno, están como estos grandes polos, ¿no?, entre quienes dicen que la vida es digna porque es producto divino. O sea, ubican la dignidad en esa parte, ¿no? En la creación divina. Así es, ahí radica la divinidad, ¿no? Uh-huh. O sea, algo te creó. Exacto. Entonces, tú al momento de disponer de una creación divina, rompes una relación con Dios y entonces no puedes estar cerca de Él. Estas ideas aparte van unidas con la noción de qué es la caridad, ¿no?, por ejemplo. Entonces, la caridad con una persona que está enferma, que está sufriendo mucho, la caridad hacia esa persona es cuidarla, apoyarla, acompañarla en su dolor, ¿no? De hecho, hay un documento que se llama Samaritanos Bonus, que es el buen samaritano, ¿no?, que hace la Congregación para la Fe, no recuerdo como el nombre de... O sea, la Santa Inquisición. Sí, ¿no? Es la Congregación para la Fe. Ajá, digamos, sí, ajá. Que encabezaba Ratzinger en su momento. Sí.
Entonces ellos hacen un documento que habla sobre cuál es el rol del buen cristiano, del buen samaritano hacia las personas que están padeciendo enfermedades terminales. Y es lo que dice, o sea, un buen samaritano tiene que acompañar en el dolor del otro, que es como poner a Jesús doliente, se nos está presentando en el lugar de esta persona. Tu papel como buen samaritano es apoyarlo, jamás es ayudarlo a romper esa relación con Dios, que sería terminar con la vida. Esos son como... O curarlo. O eso curarlo, pues bueno, se asume que eso pasa cuando ya no hay cura. Así es, sí, ya es una enfermedad terminal. Esa es una postura. La otra postura es aquella que se fundamenta más en la facultad y en el derecho para la autodeterminación, donde tú tienes el derecho de decidir sobre tu propia vida, ¿no? Y entonces el Estado y las personas que te rodean tienen la obligación de hacer valer tu derecho a la autodeterminación. Entonces, en este debate creo yo que no solamente van como relacionados conceptos de muerte, sino también de autodeterminación, del derecho a la autodeterminación, ¿no? Y también creo yo el derecho a la libertad de creencias, ¿no? Estos grupos de poder, ¿no? Muchas veces vinculados con grupos religiosos, no creen en la laicidad, claro, ¿no? Ellos creen que es su obligación el hacer que la sociedad se sume a creencias que ellos creen que son las correctas. Entonces, alrededor de este debate hay muchísimos procesos como que la obstaculizan. Sin embargo, también creo que hay avances importantes en cuanto al diálogo. Es un tema del que ya se está hablando, ¿no? En el mes... aquí. Ajá. En el mes de julio del año pasado, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se hizo una semana de la eutanasia. O sea, jamás se había hecho un espacio así. Lo organiza la Comisión de Salud y representantes de distintos partidos estuvieron ahí discutiendo sobre la muerte digna. Yo observé, por lo menos lo que se vio, es como mucha apertura, pero grupos conservadores no hicieron presencia. Creo que es vacío. Ajá. Fue un diálogo, digamos, como muy entre los que están a favor, pero los demás no, o sea, no escuchaste una voz en contra, ¿no? Pero sí tienen sus lobbies, sí tienen sus grupos de presión, ¿no? Claro. Y por ahora ellos pues son los que han impuesto el artículo constitucional que dice que la vida se respeta a como dé lugar. Así es. Y que no puede haber... ¿Cómo se llama? ¿Eutanasia es la palabra más de consenso? Digamos, la muerte digna es el fin, ¿no? El objetivo que se busca, que es que una persona muera, una de acuerdo a sus principios y otra sin dolor, ¿no? O sin un sufrimiento excesivo, ¿no? Ahora, no hay una sola noción de vida digna. Cada quien tiene su propia noción, ¿no? Hay distintas vías para acceder a una muerte digna. Puede ser que alguien opte seguir padeciendo el dolor hasta finales, porque para esa persona eso es su manera de comulgar con un ente divino superior. Y si para esa persona eso es digno, tiene que respetarse. Claro. Pero si para otra persona la dignidad radica en no sufrir de manera excesiva, en no depender de otro para que realice hasta tus procesos
más íntimos, ¿no? Si esa persona considera que eso ya no es digno, también tiene el derecho de optar por otras alternativas. Y esas alternativas es la muerte médicamente asistida, que por un lado es la eutanasia, y por el otro lado también puede ser el suicidio asistido, ¿no? Que suena fuerte, ¿no? O sea, tal vez un poco porque suena muy fuerte, igual genera cierta reacción. Así es. Pero como lo platicamos antes, vivimos en un pueblo, en un país donde hay una relación muy estrecha justamente con la idea de la muerte, ¿no? Así es. Entonces sería bueno ir generando esos puentes y superando esas fronteras para que sea un diálogo mucho más rico y logremos ganar ese derecho entre muchos otros, ¿no? Así es. Sí, el diálogo a mí me parece fundamental, ¿no? Y el reconocer todo lo que hay detrás. Obviamente hay grupos a los que no les parece que las personas, que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho a la autodeterminación. O sea, eso implica muchísimo, ¿no? Que como ciudadanos, como personas, estemos convencidos de que nuestra vida está en nuestras manos. Bueno, eso a muchos les complica la vida, ¿no? Entonces, o sea, están inmersos muchas situaciones, no solamente las ideas de muerte, sino las ideas de lo que es un gobierno, sí, ¿no? El Estado. Ajá, de lo que es el Estado, exactamente. Los intereses que hay por parte de ciertos sectores de permanecer en el Estado y que ese Estado sea un Estado de opresión y tu principal mecanismo es negar los derechos que tienen esas personas. Entonces, digo, hay que romper más allá. Un inicio puede ser este análisis respecto a cómo estamos mirando la muerte, pero no es lo único, sino es reconocer esta capacidad, esta facultad y este derecho a la autodeterminación y este derecho a la libertad de creencias, ¿no? En otro documento que escribí, planteaba que también el poder tú decidir si optas o no por la eutanasia es un ejercicio de libertad de creencias, ¿no? Entonces, si el Estado, que tiene la obligación de ser laico, tiene una ley que se ajusta solamente a un sector de la población, que en este caso el catolicismo, el cristianismo, sus leyes no son laicas, porque está privilegiando la idea de dignidad y de muerte digna para cierto sector de la población, no para quienes piensan otra cosa. Entonces, realmente un Estado laico tendría que dar la posibilidad a que la gente, y ya lo decías al principio, la muerte y religión son como que elementos que siempre están unidos. Entonces, si no dejas que la gente viva y muera en función de sus creencias, pues está siendo un Estado religioso, ¿no? No es un Estado laico. Es todo un debate, sí. Todo un buen debate. Por ahora ya se nos acabó el tiempo. ¿Con qué nos despedimos, Vero? Pues con la idea de que la religión está en nuestra... Perdón, la muerte... También. Bueno, la religión y la muerte, pues, están en nuestras vidas, ¿no? Y que son cosas de las que hay que pensar, hay que reflexionar, ¿no? Platicarlo, ¿no? Platicar con las personas que están cerca de nosotros, nuestros deseos respecto a cuando nos llegue el momento, ¿no? Y informarnos acerca de cuál es el estado de nuestro derecho y hacerlo. Yo hace poco pensaba, hacía como el símil entre que se haya ya despenalizado el aborto, ¿no? Pero no se ha despenalizado la eutanasia, ¿no? Entonces decía, ¿por qué sí se logró lo del aborto y por qué no se ha logrado lo de la eutanasia? Me parece que todo está en la movilización civil, claro, ¿no? Son esos grupos feministas los que han logrado que todas las mujeres tengamos acceso a ese derecho, ¿no? De decidir sobre tu propio cuerpo.
Entonces, lo mismo, tiene que haber una movilización civil para que se logre acceder a este derecho que también tan importante como el de la vida digna es el de la muerte digna. Entonces tenemos que informarnos y, pues bueno, participar si es que llega el momento en el que se haga algún tipo de estrategia o recurso, pues participar, ¿no? Informadamente. Sí, informar a nuestros legisladores para que se pongan al nivel, ¿no?, de las necesidades de la ciudadanía. Muchas gracias, Vero. No, gracias, nada, maestra Verónica, por estar acá con nosotros en esta sesión de las charlas acá en la 4TV. Allá en casita, píquele a like, comparta el enlace, hable con su familia, platiquen de estos temas con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, allá en el centro de trabajo. Y recuerde que en los procesos de transformación de una sociedad, de una comunidad política, lo mejor es que todo se ponga a discusión, hasta lo sagrado, porque todo se tiene que transformar. Hasta luego.